Venezolanos con familiares en República Dominicana, bien entre los heridos, bien fallecidos, pueden escribir a documentos@mirex, mirex.gov.do. El gobierno dominicano va a hacer una medida humanitaria para que puedan entrar solo con el pasaporte vigente todos estos familiares para buscar a sus deudos. También pueden llamar al 809-696-5628. Repito, 809-696-5628 y la dirección documentos@mirex.gov.do. A las 18 minutos de la mañana vamos con nuestro foro de hoy. Ayer el foro era sobre la indiferencia. La persona que le da la espalda a la realidad y decide no involucrarse en nada, ignora todo. Hoy vamos a ocuparnos exactamente lo contrario, el activismo. ¿Qué hace que una persona se vuelva activista, se active por una causa en particular? Esto lo vamos a tocar con el licenciado Rudy Joya, activista salvadoreño. Él es el director de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador. Y vamos a conversar también con la doctora Laura Vidal, doctora en Ciencias de la Educación. Su tesis doctoral fue sobre entornos de ciberactivistas en línea y sus procesos de aprendizaje. Rudy, Laura, muchas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Mi primera pregunta se la voy a hacer a Rudy. ¿Qué te llevó a ti a ser activista? Bueno, gracias por la invitación a su programa, a su espacio. Pues fíjense que, bueno, a mis 34 años ya, desde hace 10 años, empecé a los 24 años, cuando decidí estudiar Derecho para poder ser abogado en mi país. Como saben, El Salvador ha atravesado, pues, por años, ¿no?, en su historia, una gran cantidad de acontecimientos, desde guerras civiles hasta graves vulneraciones de derechos humanos. Y creo que ahí, pues obviamente uno como joven, al momento de decidir o de tomar, ¿no?, esa decisión tan importante de qué estudiar, pues yo decidí optar por ser abogado y Ujú. poder ayudarle, ¿no?, a las personas a resolver de repente problemas legales o incluso defender sus derechos de manera activa, ¿no? Y eso pues nos fue llevando entrar en este mundo del activismo, del tema de trabajo social, de la defensa de los derechos humanos, y pues por ahí nos fuimos abriendo camino para entrar en varias organizaciones y hoy por hoy estar en la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios del Salvador, que ya llevamos 4 años realizando nuestro trabajo ahí, y ahora más que nunca en un reto súper fuerte que tiene El Salvador, que es Ujú. precisamente, ¿no?, todo este tema sistemático de vulneración de derechos y que pues ahí necesitamos más, ¿no?, más personas que estén ayudando de repente a aquellas que no tienen una voz para poder denunciar o pronunciarse sobre las injusticias que de repente una sociedad está pasando, ¿no? Ya. Laura, he leído que tu tesis doctoral fue sobre entornos de ciberactivistas en línea y sus procesos de aprendizaje. ¿Qué características tiene un ciberactivista en particular? En particular es que hacen uso de Internet para poder hacer llegar su mensaje, para conectar, para organizarse. Y no solamente eso, sino que también velan por la seguridad de esos mensajes y la seguridad de las personas que usan Internet para organizarse y comunicarse. Todo lo que tiene que ver con ciber es bastante amplio, pero en general las personas con las que yo he comunicado y a las que yo he observado son personas que se interesan mucho porque los entornos digitales sean seguros y Ujú. también porque las herramientas digitales sean usadas como debe ser. ¿Qué llamas? ¿Qué motiva? Porque, por ejemplo, en el caso de Rudy hay unas evidencias clarísimas, ¿verdad? La situación de su país, que viene de guerra civil, viene de una Ujú. violencia sistematizada
le lleva a ser activista en defensa de derechos humanos. ¿Qué motiva al ciberactivista, Laura? Muchísimas cosas, pero en general son experiencias personales. Muchas veces tiene que ver con familiares que han sido atacados o que ellos mismos han sido atacados. Uno de los casos más interesantes para mí han sido los de la comunidad LGBTQI+, que Ujú. generalmente empiezan a comunicarse gracias a esas herramientas en línea, empiezan a hacer comunidad gracias a esas herramientas y se consiguen que no todos los espacios en Internet son seguros para ellos. Y eso hace que se hayan hecho expertos y expertas en Ujú. medidas de seguridad, en maneras de crear espacios seguros en línea. Muchas veces, si no la inmensa mayoría, lo que nos empuja al activismo en general es la experiencia personal, el hecho de querer cambiar una realidad social que nos ha tocado lo más cerca y también de que esa lucha por ese cambio sea sostenida y comprometida en el tiempo. Y en tu caso personal, Laura, ¿qué te llevó a ser ciberactivista? A mí me ha costado un poco llamarme activista, porque veo que en el nivel de Ujú. activismo mucha gente se juega un montón de cosas. Yo diría que mi activismo es más silencioso, porque soy investigadora. Ujú. Entonces, generalmente me siento más cómoda pensando en que soy una persona que le facilita la vida a activistas y que estudia los entornos de los activistas para que su trabajo pueda ser más eficiente, más seguro. Pero sin duda, hay muchos niveles de activismo. Hay personas que con su trabajo hacen activismo, periodistas independientes que hacen activismo con los temas que resuelven y también investigadores con los temas que siguen. Rudy, en tu caso, ¿qué ha implicado ser activismo? ¿Qué riesgos has corrido? Y qué satisfacciones, por supuesto, has tenido. Bueno, definitivamente hay muchos sacrificios, definitivamente cuando uno entra a este tema, desde el tema de persecución. Bueno, en mi país llevamos 4 años de persecución política, ¿verdad? Por parte del gobierno del presidente Nayib Bukele, que obviamente no le gusta que las diferentes organizaciones sociales se pronuncien, ¿no? Sobre las políticas, de repente obviamente deliberantes o negligentes que obviamente el gobierno está realizando en El Salvador. Y debido a eso, llevamos 3 años de régimen de excepción, un régimen de excepción que no solo está criminalizando el tema de las supuestas pandillas, ¿no? En El Salvador, sino que también encarcela de manera injustificada a líderes comunitarios, a voceros, a defensores de derechos humanos, como en el caso de lo más reciente, que uno precisamente de nuestros compañeros y voceros fue encarcelado hace más de 2 meses, precisamente por apoyar a una comunidad que estaba sufriendo un desalojo de manera arbitraria. Y así, obviamente, nos exponemos a aquellos que estamos dando la cara en el tema de las denuncias públicas de lo que está pasando frente a un Estado, frente a un gobierno. Nos exponemos a todas esas situaciones. Ujú. Tenemos en El Salvador perseguidos políticos, encarcelados políticos, exiliados políticos, y bajo ese camino, pues cuando tomamos esta decisión, sabemos que nos enfrentamos a eso, incluso de arriesgar nuestra propia vida para defender a otras personas. ¿Cómo Y comenzaste, cómo comenzaste sí. en el activismo, Rudy? Fíjense que, bueno, dentro de todo este tema empecé a ver en las comunidades la injusticia de la violencia sistemática, por ejemplo, a las mujeres, de repente a que muchas personas o incluso niños, niñas, adolescentes, no eran, digamos, personas aptas a los servicios públicos que debe de brindar obviamente un país, violaciones sistemáticas al derecho Ya. de la libertad sexual, incluso de las tierras, ¿no? Que hay Ujú. personas que viven desde hace 30 años en una comunidad, y el Estado no le garantiza ni siquiera la Sí, vivienda digna. Entonces, eso y nos fue llevando a ya, entrar a todo este tema, ¿no? Y ahora, pues en el marco mm, del régimen de excepción, todas las capturas arbitrarias que obviamente en ya. El Salvador se han dado, ¿no? Y en tu caso, Laura, ¿cómo comenzaste? Yo comencé con una comunidad en línea de ciberactivistas. Ujú. Bueno, son ciberactivistas y son muchas cosas más. Es una comunidad que se llama Global Voices. Y fueron también la comunidad que yo estudié para entender un poco cómo son los procesos de aprendizaje en esos espacios. Y yo empecé queriendo visibilizar distintas realidades de Venezuela,
En esa época era la época del blog, de la popularización lo que llamaban el periodismo ciudadano. Ujú. Y recuerdo que internacionalmente se hablaba muchísimo solamente de la cuestión del chavismo y de la oposición. Estos son los años Ya, 2005. Y ya. para mí era muy importante que se viera que en Venezuela estaban pasando otras cosas y que había otras experiencias, otros activismos, otras narrativas. Muchísimas gracias a Laura Vidal y a Rudy Joya por esta amena conversación, interesante conversación en este foro de hoy. Muchísimas gracias. El reloj nos dice que son ya las 10:17. Ya regresamos.